Hola, bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a ver hoy disnatremias. Espero que hayan visto la clase de ácido base. Hoy vamos a ver, comenzar a ver los trastornos de electrolitos, los más importantes, y comenzamos con disnatremias. Las disnatremias se le agrega el prefijo dis para englobar tanto a las hipernatremias como a las hiponatremias. Así que hoy vamos a ver las alteraciones del sodio y recordar que es muy importante relacionarlo al sodio con el agua. Si no lo relacionamos con el agua, no vamos a poder entender la hiponatremia ni la hipernatremia. Entonces vamos a empezar con algunos conceptos básicos que ya dieron en fisiología. Para entender disnatremias vamos a hacer un repaso en esta clase de temas ya vistos. Vamos a ver la distribución de agua y electrolitos, la osmolaridad y osmolalidad, la regulación del volumen del líquido extracelular, también las hormonas involucradas, es decir, la hormona antidiurética y la hormona la aldosterona. Y por último vamos a ver los conceptos sobre el contenido de sodio. Recordar simplemente que nosotros tenemos un 60% a 70% de agua. El hombre tiene un poco más, entre un 65 y 70% de agua, y la mujer un poco menos, entre 55 y 60% de agua. Y eso es sobre el peso corporal. ¿Y a dónde se va a distribuir esa agua? Se va a distribuir en el líquido intracelular en un 40% y en un 20% en el líquido extracelular. Y el agua va a fluir libremente por todas las membranas. No tiene ningún problema para pasar por todas las membranas. Este es un esquema de cómo están distribuidos los líquidos en el organismo. Y tenemos por un lado el líquido intracelular, que ocupa 2/3 de los líquidos están dentro de las células. Y por otro lado el líquido intersticial, que es el que baña las células, y el intravascular, que forman parte del líquido extracelular, de ese tercio del líquido extracelular, y donde hay líquido intersticial que baña las células en 2/3 de ese tercio, y líquido intravascular, que es el compartimiento donde circula la sangre. Decíamos que el agua circula libremente por todos los compartimientos. Entonces, ¿quién es el que me va a determinar qué volumen está dentro de las células, qué volumen está en el plasma y qué volumen está en los intersticios? Esto me van a determinar los electrolitos, donde el sodio es el principal catión que está en el líquido extracelular. Es el que se encuentra en mayor concentración, y fíjense que si nosotros vamos a pensar en medir, en sacar sangre, la sangre la vamos a obtener del líquido intravascular. Entonces el valor del sodio va a ser bastante alto, a comparación del potasio, por ejemplo. ¿Y qué vemos acá del sodio? Que el sodio no atraviesa, no puede ingresar libremente a las células. Sí puede atravesar la membrana de las membranas vasculares, las puede atravesar, pero solo llega al líquido intersticial y no puede penetrar al líquido intracelular, que es o sea, dentro de las células, donde hay una pequeña cantidad de sodio. ¿Cómo ingresa? A través de la bomba sodio-potasio y con intercambio de potasio. Entonces, cada vez que entra sodio, van a tener que salir moléculas de potasio para que pueda ingresar. Hay otras bombas también de hidrógenos, pero siempre se va a encontrar el sodio en el líquido extracelular, en mayor concentración. Y en el líquido intracelular entonces vamos a tener otros electrolitos como el potasio. A su vez vemos que la albúmina solamente se va a mantener en el líquido intravascular, es decir, en el plasma, y es el que nos mantiene la presión oncótica.
Acá vemos los electrolitos principales, tanto los cationes como los aniones del líquido extracelular y del intracelular. Entonces, principalmente los cationes del extracelular van a ser el sodio, los aniones van a ser cloruro y bicarbonato, y en el intracelular vamos a tener principalmente potasio, magnesio, fosfato como aniones, otros aniones orgánicos y proteínas. Acá vemos la distribución de los electrolitos en el líquido extracelular, donde vamos a tener el sodio con valores de 135 a 145 miliequivalentes por litro en el extracelular. En el intracelular va a ser bajita la concentración, 10 a 14 miliequivalentes por litro, y el cloruro, que es el anión predominante del extracelular, va a tener 98 a 106 miliequivalentes por litro. El potasio va a estar en una concentración muy baja de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro, y en cambio adentro de la célula el potasio va a tener un valor de 140 a 150 miliequivalentes por litro. El bicarbonato vamos a tenerlo distribuido 24 a 31 miliequivalentes por litro en el extracelular y 7 a 10 en el intracelular. La concentración de calcio va a ser mayor en el líquido extracelular que en el intracelular, que es menor a 1 miliequivalente por litro. Y para que nos quede la imagen, vemos que el cloruro y el sodio son los más importantes en el intravascular, que es donde vamos a sacar sangre, donde podemos acceder a medir los iones, y el calcio, el potasio y el magnesio van a tener mayor distribución en el intracelular. Y vamos a repasar lo que es osmolaridad y osmolalidad. La osmolaridad es la concentración molar de todas las partículas osmóticamente activas en un litro de plasma. En cambio, la osmolaridad es la concentración también molar de todas las partículas osmóticamente activas, pero en un kilogramo de agua. Entonces, ¿dónde reside la diferencia entre osmolaridad y osmolalidad? Es que en el plasma hay moléculas muy grandes, proteínas y lípidos, que por su peso molecular son poco activas osmóticamente, pero si se pesan ocupan un 7% del volumen plasmático, por lo que la cantidad de agua disminuye hasta un 93%. Entonces, la osmolalidad con respecto a la osmolaridad, si queremos medir en el laboratorio, vamos a medir en realidad vamos a medir la osmolaridad. Y entonces, para medir osmolaridad, lo que deberíamos hacer es la osmolaridad medida en el laboratorio y multiplicarla por 0,93, que es ese porcentaje que corresponde a las proteínas y a los lípidos. Igualmente, la cifra es muy pequeña, es casi 1, entonces en general hablamos de osmolaridad, aunque medimos osmolaridad y a veces no la multiplicamos por 0,9. Pero es un porcentaje importante a tenerlo en cuenta cuando hacemos los cálculos. Para calcular la osmolaridad plasmática tenemos que conocer cuáles son los componentes de la sangre que van a causar esta osmolaridad. ¿Por qué vamos a calcular la osmolaridad plasmática? Porque es donde podemos ingresar a través de una punción sanguínea al líquido intravascular. Entonces, ¿qué concentración vamos a tener de los electrolitos que van a afectar la osmolaridad plasmática? Del sodio, la concentración va a estar dada en miliequivalentes por litro y va a ser de 135 a 145. La glucosa va a tener una concentración de 60 a 100 miligramos por decilitro. Y la glucosa no penetra la membrana celular, pero sí genera fuerza osmótica. Al no poder ingresar a las membranas, es decir, a las células, lo que va a hacer es extraer agua de la célula. Este concepto vamos a ver para qué nos sirve más adelante. Por otra parte, tenemos también urea en una concentración de 10 a 50 miligramos por decilitro, que es osmóticamente activa,
pero como es soluble en lípidos, se distribuye igual en ambos lados. Se considera un osmol inefectivo. ¿Y qué me quiere decir? Que solamente va a impactar en la osmolaridad plasmática cuando la urea esté muy alta en el líquido extracelular y también va a estar aumentada en el líquido intracelular, porque difunde libremente. Ahora vamos a calcular la osmolaridad plasmática. Y acá vemos que vamos a calcular que es la natremia por 2. ¿Por qué es el contenido de sodio por 2? Debido a que el sodio está disociado del cloruro. Entonces también se considera el cloruro, pero se mide solamente el sodio y se lo multiplica por 2. Luego vamos a medir también la glucemia, que va a estar en miligramos por decilitro, y nosotros necesitamos convertir todo a miliosmoles por kilogramo de agua. Entonces, vamos a considerar la glucosa y también la urea de acuerdo a su peso atómico dividido por 10. Y por eso la glucemia va a ser dividido 18 y la urea va a ser dividido 5,6. Todo esto para que nos dé una concentración en miliosmoles por kilogramo de agua. Entonces, ¿cuál va a ser el valor normal de la osmolaridad plasmática? Va a ser entre 280 a 295 miliosmoles por kilogramo. Si queremos medir la tonicidad del plasma, es la osmolaridad efectiva del líquido extracelular y se calcula excluyendo la urea de la ecuación del cálculo de la osmolaridad. Entonces vamos a tener, como muestra la figura, natremia por 2 más la glucemia en miligramos por decilitro dividido 18. Y vamos a tener aproximadamente 285 miliosmoles por kilo de agua. Como la concentración de urea contribuye poco a la concentración total de solutos del líquido extracelular, existe poca diferencia entre osmolaridad y tonicidad del líquido extracelular, porque estamos hablando de 285 miliosmoles por kilo. Entonces, el sodio es el principal determinante de la osmolaridad efectiva del líquido extracelular, y como la osmolaridad efectiva determina la tendencia del agua a entrar y salir de las células, la concentración plasmática de sodio es el principal determinante de los volúmenes relativos de los líquidos intra y extracelular. Y entonces el cálculo simple que podríamos hacer en el caso de que no podamos acceder a medir la glucosa y la glucemia y la urea es el sodio más 5 por 2. Y ese sería un cálculo simple y aproximado de osmolaridad plasmática. En la solución isotónica, como vemos en la primera figura, el número de solutos está equilibrado dentro de las células y en el líquido extracelular. Hay una entrada y salida normal de agua porque las concentraciones son muy parecidas. Entonces, en este caso no va a haber ni retracción ni edema celular. ¿Qué pasaría si fuéramos a una solución hipotónica, por ejemplo? Habría una concentración muy disminuida de solutos con respecto al medio interno de la célula. Como la ósmosis está dada por la concentración de solutos, lo que pasaría es que todo el agua ingresaría dentro de la célula. Entonces la célula se hincha, se edematiza. Si vemos el otro caso en un medio hipertónico, como vemos en la figura de abajo, vamos a tener una mayor concentración de soluto en el exterior de la célula. Y entonces, debido a que la cantidad de solutos dentro de la célula es muy inferior a la cantidad de solutos en el medio extracelular, el agua va a salir hacia afuera
y la célula se retrae. Si queremos modificar algún volumen del agua, es decir, ya sea quitarle agua a las células o que las células tomen agua, no vamos a poder actuar sobre el agua, porque recordemos que el agua difunde en todo el cuerpo, difunde en todos atraviesa todas las membranas. Entonces, lo que vamos a tener que considerar son los electrolitos y principalmente al que vamos a considerar es al sodio. Si al organismo se le quita el agua va a difundir para cualquiera de los compartimientos. Por ejemplo, si se le saca agua del líquido intracelular, el agua del líquido extracelular va a correrse al intracelular. Entonces se van a deshidratar los tres compartimientos por igual. Si se le aporta agua, esta se redistribuye en los tres compartimientos porque el agua no es el que queda de un lado o queda del otro. El soluto es el que determina el volumen de cada compartimiento. Si agrego agua, diluyo todos los compartimientos. Si quito agua, concentro todos los compartimientos. Todo esto se maneja, si se maneja bien, el agua libre el agua libre de solutos. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? ¿Qué es importante recordar? Que el sodio y el agua son las dos cosas que uno mira al analizar el medio interno. El sodio es el determinante del volumen del líquido extracelular y el agua es el determinante de la osmolaridad del líquido extracelular. Hablamos de líquido extracelular porque es el líquido donde nosotros vamos a medir el sodio. Otra cosa que tenemos que saber y que recordar es que el aumento del contenido de sodio nos da la hipervolemia, porque el sodio es un determinante del volumen. La disminución del contenido de sodio conduce a la hipovolemia. Entonces, si se detecta hiper o hipovolemia, se tiene que hacer indiferencia al contenido de sodio. Si aumenta el contenido de agua, se diluyen todos los compartimientos. La concentración de sal disminuye, por lo tanto, el aumento del contenido del agua produce hipoosmolaridad. La disminución del contenido de agua produce hiperosmolaridad. Entonces, si se detecta hipo o hiperosmolaridad, el problema no se va a atribuir al sodio, sino al agua, porque es la que determina la osmolaridad. La anatremia es el principal determinante de la osmolaridad en los líquidos corporales. Entonces, una hiponatremia indica un aumento del contenido de agua y una hipernatremia indica una disminución del contenido del agua. En ambos casos no tienen nada que ver con el sodio. Quiere decir que lo que leemos en el laboratorio como natremia es un indicador del metabolismo del agua y no del metabolismo del sodio. Ahora vamos a ir viendo de nuevo los conceptos, pero estos conceptos tienen que quedar bien fijos para que no tengamos confusión a la hora de analizar la hipo y la hipernatremia. Si se tiene una disminución del líquido extracelular, como por ejemplo diarrea, quemaduras, hemorragias, hiperdiaforesis, se tiene pérdida de agua y sal. Esta caída del líquido extracelular es detectada por dos sensores, uno a nivel del cerebro y otro a nivel del riñón. Al nivel del riñón, cuando cae el líquido extracelular, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se produce aldosterona y esta es el principal estímulo para reabsorber sodio. A nivel del sistema nervioso se estimula la liberación de hormona antidiurética que actúa a nivel del riñón, aumentando la reabsorción de agua. Por lo tanto, a través de este sencillo mecanismo, se recupera agua y sodio y se reconstituye el líquido extracelular perdido. Esto es un mecanismo fisiológico, es decir, la forma en que el organismo va a responder a la caída del volumen.
La aldosterona impide que se pierda sodio, recupera el sodio que fue filtrado y para recuperar el agua aparece otro mecanismo que se dispara prácticamente en paralelo con la producción de la antidiurética, que es el mecanismo de la sed. Para saciar la sed se toma agua y el agua se recupera por la ingesta. De esta manera se recupera el líquido. Siempre que se activa el mecanismo de la sed, buscamos una fuente que nos ofrezca agua libre de solutos. La antidiurética retiene agua libre, por lo tanto, cuando se activa el mecanismo sed antidiurética, lo que recupera el organismo es agua. Si se recupera solamente agua, se diluye el sodio, porque no tengo fuentes que aporten sodio. La única fuente que aporta sodio es la aldosterona, que impide que se pierda sodio a nivel renal. Entonces, es muy común que cuando se tiene un trastorno de alteración de volumen, pueda surgir una situación de alteración de osmolaridad secundaria a esa alteración de volumen. La aldosterona es uno de los factores más importantes en la regulación de la excreción de sodio. Se trata de una hormona que se secreta a nivel de la zona glomerular de la corteza suprarrenal y los aumentos plasmáticos estimulan la reabsorción de sodio en el túbulo colector e incrementan la entrada a ese nivel del canal de sodio. Hacemos una aproximación del túbulo colector para ver cómo funcionan las células. El aumento de niveles plasmáticos de aldosterona estimula la reabsorción de sodio en el túbulo colector e incrementa la entrada de este a nivel del canal de sodio. También estimula la secreción de hidrogeniones y potasio en el conducto colector. Los cambios de secreción de esta hormona que acompañan a los cambios de la ingesta de sodio están mediados, como veíamos en clases anteriores, por la angiotensina 2 y también por el factor natriurético auricular plasmático que permite restablecer el equilibrio de sodio después de un aumento de la ingesta. También con el ingreso de sodio va a ingresar agua. Otra hormona importante a tener en cuenta es la antidiurética, que se sintetiza en el hipotálamo y se almacena y libera por los núcleos supraópticos de la hipófisis posterior. Luego de la estimulación de varoreceptores y quimioreceptores, sale al plasma y actúa sobre los receptores B2 del túbulo colector que estimulan la síntesis de AMP cíclico, llevando a que se formen las acuaporinas, y estas lo que permiten es la reabsorción del agua libre. Luego de recuperar los conocimientos de fisiología, ¿qué es lo que tenemos que recordar para poder avanzar? Que el sodio y el agua son las dos cosas que uno mira al analizar el medio interno. El sodio es el determinante del volumen del líquido extracelular y el agua es la determinante de la osmolaridad del líquido extracelular. Al hablar de contenido, hacemos referencia a la cantidad de gramos de un soluto, es decir, del sodio. Cuando hablamos de concentración, hablamos de la relación entre la cantidad de soluto, es decir, el sodio, y el solvente, que es decir, que es el agua. Entonces, el aumento de sodio conduce a una hipervolemia, porque el sodio es el determinante de volumen. De esa manera, la disminución del contenido de sodio conduce a una hipovolemia. Entonces, si se detecta hiper o hipovolemia, se tiene que hacer inferencia al contenido de sodio, y esto es muy importante que lo entendamos. Por otra parte, si aumenta el contenido de agua, se diluyen los dos compartimientos. Entonces,
estamos hablando de una hipoosmolaridad. El aumento de agua conduce a una hipoosmolaridad. La disminución del contenido de agua conduce a una hiperosmolaridad. Entonces, si se detecta hipo o hiperosmolaridad, recordemos y tengamos bien claro que el problema no se va a atribuir al sodio, sino al agua, porque es la que determina la osmolaridad. La natremia es la principal determinante del volumen en los líquidos corporales. Entonces, una hiponatremia indica un aumento en el contenido del agua y una hipernatremia indica una disminución del contenido de agua. En ambos casos, en hipo-hipernatremia, nada tiene que ver el sodio. Quiere decir que lo que leemos en el laboratorio como natremia es un indicador del metabolismo del agua y no del metabolismo del sodio. Entonces, la determinación del contenido de sodio se hace habitualmente por la clínica, evaluando el volumen del líquido extracelular. Fíjense que no es la medición del sodio, sino el volumen del líquido extracelular. Entonces, ¿qué va a ver el médico? Las variaciones del peso corporal, la humedad de la piel y de las mucosas, la búsqueda de edemas, el estado de las yugulares y la presión arterial, que se puede evaluar desde el laboratorio, el volumen urinario, la densidad y el sodio urinario. Esos son los dos parámetros que vamos a estudiar desde el laboratorio y no la concentración de sodio plasmático. Entonces, si el médico revisa al paciente y no encuentra ningún elemento clínico que indique que el paciente está hiper o hipovolémico, es decir, no tiene edema, ni tiene variaciones de peso corporal, ni humedad de piel y mucosas, entonces la clínica no dice nada, pero a lo mejor al paciente le falta o le sobra sodio. Entonces aquí sí nos podemos apoyar en la bioquímica. El sodio urinario es un excelente indicador de la capacidad de reabsorción tubular cuando se considera el balance total de sodio del paciente. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores normales del sodio urinario? Es 20 miliequivalentes por litro. También tenemos que el valor de la excreción fraccional de sodio va a ser normal cuando es menor a 1%. Y la excreción fraccional de urea va a ser de 40% aproximadamente. Entonces, cuando tenemos que ver desde el laboratorio, frente al líquido extracelular clínicamente normal, lo que vamos a determinar es el UP de creatinina. ¿Y qué es el UP de creatinina? Es la creatinina urinaria sobre la creatinina plasmática. Si el UP de creatinina es menor a 140, tenemos dos situaciones. Que el líquido extracelular esté normal, en ese caso, la excreción urinaria de sodio va a ser mayor a 30 miliequivalentes por litro, la excreción fraccional de sodio va a ser mayor a 0,75% y la excreción fraccional de urea va a ser mayor a 60%. En este caso tenemos un líquido extracelular normal. Ahora, si tenemos el otro caso con un líquido extracelular disminuido, ¿cómo lo vamos a ver en el laboratorio? Con una excreción fraccional de sodio menor a 0,75%, un sodio urinario menor a 30 miliequivalentes por litro y una excreción fraccional de urea menor a 60%. En este caso podemos comprobar que el líquido extracelular está disminuido por más que clínicamente esté normal. ¿Y cuál sería la prueba terapéutica? Es la expansión con solución fisiológica porque tenemos el líquido extracelular disminuido. Entonces hay que agregar sodio con agua, no solamente agua porque en ese caso no mejoraría el líquido extracelular del paciente. En el caso de un paciente que el médico lo vea normal, con un líquido extracelular normal,
y que tiene un UP de creatinina mayor a 140, esto significa que el riñón está funcionando muy bien. Entonces vamos a tener que el líquido extracelular normal nos va a dar en las mediciones de laboratorio un sodio urinario mayor a 30 miliequivalentes por litro, una excreción fraccional de sodio mayor a 0,45% y una excreción fraccional de urea mayor a 40%. Cuando el líquido está disminuido, nosotros vamos a medir un sodio urinario menor a 30 miliequivalentes por litro, una excreción fraccional de sodio menor a 0,45% y una excreción fraccional de urea menor a 40%. Entonces vemos que en el caso anterior el paciente va a tener una menor capacidad de concentrar la orina. Por eso es que se van a observar excreciones fraccionales muy altas. Y ahora que vimos todos estos conceptos, sí podemos estudiar las disnatremias. Los espero a la próxima clase, no se la pierdan.